Bueno, en fin, ahora sí vamos a conversar con el activista Félix Juniel Llerena. El joven, como ya dije, que saltó a las redes sociales, o su nombre saltó a las redes sociales cuando en mayo de 2017 fue expulsado de la Universidad de La Habana. ¿Qué onda? ¿Cómo tú estás? Juan Iliana está con la 3G en Cojimal, así que mandan un saludo que se están gastando los datos. Un beso, Ili. No te he podido contestar, ya tengo todo. Me han dicho que, bueno, te lo voy a decir personalmente después, pero personalmente ya que más yo quisiera. No, te lo voy a decir directamente a ti, en un ratito después te doy más detalles, pero desde ya te digo que me han dicho que faltan 8 meses. Eso es lo que me han dicho. Pero te lo voy a decir exactamente en un momentico. Desde cuándo eran los 8 meses eso y todo eso. Te lo voy a explicar. Bueno, primero, es un gustazo siempre conversar contigo, con un joven que además de la edad eres muy centrado y eso siempre gracias, se agradece. Gracias por la invitación y gracias también a aquellos que nos están mirando. Bueno, primero, siempre me llamó la atención aquella expulsión de la universidad cuando tú estabas estudiando historia, por el simple hecho de haber venido acá a los Estados Unidos. Y quiero que nos cuentes un poquitico más ahora mirándolo a la distancia. Seguramente has hecho el cuento millones de veces, sí, pero a la distancia siempre es mejor mirarlo. Mira, ante todo yo creo que aprovecho la oportunidad para saludarte nuevamente ya en persona, porque siempre por Radio Martí, exactamente, la relación con Juan y yo viene desde el programa 1800 Online, recuerdo desde que estaba en Radio Martí. El fruto de mi modesta trayectoria y de lo que estoy haciendo es gracias a Radio Martí, gracias a los programas que causaron en mí esa chispa de buscar algo más de lo que me vendían las noticias, el noticiero y las cosas que en Cuba se publican. La expulsión de la universidad es simplemente porque yo vine aquí a los Estados Unidos, vine invitado a un seminario por la Fundación Rescate Jurídico y la Universidad de Miami. ¿Tú estabas estudiando? Estaba estudiando en Cuba, estaba estudiando Historia Universal. Ok. Era miembro, exactamente, era miembro de la oposición, pero era un poco más underground, como decimos nosotros, no con tanta visibilidad. Y eso es bueno, porque realmente estábamos en las universidades aprendiendo realmente cómo está el ámbito y cómo está realmente la universidad dentro de Cuba, y también aprendiendo, tal vez estudiando, que es al menos lo que yo quería, y los que estábamos estudiando que también fueron expulsados. Después se dieron casos como la expulsión de la estudiante de periodismo y otros casos más. De Marta Abreu. Exactamente, en Santa Clara, y dentro de la propia Santa Clara la expulsión de 2 profesores de nuestro instituto, los 2 profesores hijos de Leonardo Rodríguez Alonso. Debe recordar que fueron los 2 que expulsaron, junto con otros 15 personas más se habla. Recuerdo ahora que Dalila decía la cifra. La expulsión en mi universidad es simple. Vine aquí a los Estados Unidos a recibir un curso ofrecido por la Universidad de Miami y la Fundación Rescate Jurídico, que dirige Santiago Álvarez y varios exiliados aquí en Miami. Al concluir el curso viajé a Washington. Allá me reuní en el Departamento de Estado, en el Congreso de los Estados Unidos. Me gusta. Bueno, este es el escudo de nuestro país, así que siempre hay que llevarlo aquí presente. Y la cuestión es nada, vine a este país, que es un país libre, por primera vez, y dije lo que estábamos viviendo en Cuba, lo que está pasando el cubano de a pie, las violaciones constantes de los derechos humanos, las libertades del propio pueblo cubano, y eso al régimen castrista, por supuesto, que les molestó. A raíz de mi visita aquí, cuando regresé, fui arrestado en el aeropuerto, me decomisaron todo lo que tenía, me tuvieron 4 horas. ¿Qué te dijeron? Ellos simplemente, cuando llegué a la universidad, días después, me dijeron que yo... ¿Qué te dijeron en el aeropuerto? En el aeropuerto me preguntaron, miles de cosas. ¿Pasa por aquí? No, el trato conmigo fue como un delincuente. Ellos me rodearon, me llevaron antes con los perros. Después de migración. En emigración, la pantalla digital que ellos tienen ahí estaba sonando en rojo. Te lo digo porque yo veía detrás de la puerta que estaba alumbrando en rojo. Yo decía, y en cuanto me miraron así, y entonces ya el trato fue totalmente diferente. Y además de que la seguridad del Estado me estaba esperando, porque en cuanto yo puse un pie en el avión, cosa que ya yo lo había publicado en mis redes sociales, ya la seguridad del Estado estaba en la puerta del aeropuerto. Estaba mirando a ver si yo había ido o no. No en el avión. O sea, en cuanto yo puse un pie en la tierra que llegué al aeropuerto, ya la seguridad del Estado estaba arriba de mí en ese sentido. Y después que pasé migración, aún más. Me llamaron aparte, ahí me tuvieron 4 horas aparte, me revisaron pieza por pieza de todo lo que yo llevé y me lo decomisaron todo. Tanto lo digital, lo que llevaba en papeles, todo lo que yo llevaba. Y ahí me hicieron un acto de decomiso y todo lo demás. Me tuvieron 4 horas en el aeropuerto y después toda la documentación está puesta. Y de hecho fue lo que después utilicé para defenderme con el otro hecho que pasó.
Después de ahí me tuvo la seguridad del Estado como media hora trancado, me hicieron miles de preguntas, me hicieron miles de cosas y me dijeron que al otro día yo tenía que presentarme en la unidad provincial, en la unidad de la policía del municipio Encrucijada, que es donde vive mi mamá, porque yo tenía que ir allá a dar cuenta supuestamente por las cosas que yo había traído. Yo le pedí un papel, evidentemente, es un principio, sabes que los luchadores que estamos en esta lucha, en Polonia sirvió el método polaco, el método de la legalidad socialista, llevar al régimen a violar sus propias leyes, aunque ellos saben que la están violando, pero hay que hacérselo saber y hacerles saber a ellos que nosotros tampoco somos unos estúpidos y sabemos la legalidad castrista, si es que a eso se le puede llamar legalidad. Ellos me dijeron que no me iban a dar papel, que ellos ahí no me iban a dar nada, que yo sabía que era una citación verbal y que yo tenía que presentarme obligatoriamente al otro día en la unidad de Encrucijada. Yo evidentemente le dije que no, que si no había papel, que si no había legalidad, entre comillas, aunque estamos viviendo en un país donde las leyes son violadas y además hay leyes que violan, imagínate tú. Ellos me dijeron, ok, si tú no vas, eso es responsabilidad tuya. Sí, ellos hacen las leyes que violan derechos y después violan esas propias leyes. Es que vivimos en un país donde hay gente que dice que es legal, donde no existen leyes. No, sí hay leyes y hay leyes que violan propias leyes. Entonces es un desastre. Estrictamente, pero es así. Eso es lo que es el socialismo en todos los países. Destruir un país donde llegue. Y ellos el otro día yo me iba a presentar a la unidad, yo dije que no me iba a presentar. Hasta que, bueno, mi familia aquí de Miami me llamó por teléfono, me dijo que por favor lo hiciera. Yo le dije, ok, yo voy a muchas personas también, disculpa que te interrumpa, así estuvieron pendientes. Bueno, mira, la solidaridad internacional. Primero que todo, yo salí del aeropuerto gracias a que hay un tuit, y ahí está puesto, del Departamento de Estado, pidiendo denunciando que yo estaba retenido en el aeropuerto. Hubo un tuit, hubo un media release del Departamento de Estado de los Estados Unidos y hubo mucha gente, tanto los congresistas cubanoamericanos como muchos amigos de aquí del exilio, que estuvieron muy pendientes de lo que me estaba pasando, llamadas por teléfono constantes, reportes, y bueno, le agradezco también mucho a Mario Félix, a Joaquín Marcheco, que ellos siempre estuvieron bien pendientes, a Rosa María Payá, que también estuvo muy pendiente de todo, a Santiago Álvarez, a todos los que estuvieron preocupados por mí, desde las instancias internacionales hasta estos grandes amigos que tengo. Y después, evidentemente, yo no me presenté en la unidad policial, ellos vienen a buscarme, damos un cruce, yo iba para allá, ellos vienen a buscarme hacia la casa. Cuando llegué allá me arrestaron a mi mamá delante de mí, cosa como para... mi mamá también fue arrestada delante de mí, como para darme un golpe psicológico, para yo enfrentarme a ellos por 3 horas, como me tuvieron retenido allá en la unidad, con una presión de saber de que tu mamá está detenida por culpa tuya, aunque no tienes la culpa, pero evidentemente el régimen te hace ver que tú eres el culpable. Ahí me tuvieron 3 horas, me intimidaron desde todo, me preguntaron qué yo hacía en Miami con terroristas. Aquellos nunca me hablaron de Washington, pero yo sabía que en Cuba, como todo de lo que te digan bueno, víralo al revés, y de lo que no te digan es eso. Ellos nunca me hablaron de Washington y yo evidentemente sabía que era de Washington, de que ellos estaban molestos, porque venir aquí a Miami a reunirnos con el exilio, eso a ellos como que les preocupa, pero tal vez es un terreno que ellos dominan un poco más. Pero ir a Washington, además, estaba en ese momento la administración Donald Trump estudiando cómo iba a ser el cambio de política. Y nosotros nos reunimos con varias personas que eran una de las que le enviaba informes directos para cómo hacer, qué hacer para bien del pueblo y qué no hacer para el mal del pueblo. O sea, muchas cosas que se querían quitar y al final no se quitaron para que no se afectara al ciudadano propio de a pie. Ellos a eso les afectó y les molestó tanto, al punto de que me dijeron que si un guajiro o alguien de la zona se enteraba que yo estaba en Miami con terroristas y se imaginaba de que yo iba a hacer un plan terrorista o algo en Cuba, si me caía un machete atrás, si me caía machetazo, que después nos dijera que fue la seguridad del Estado. Cuando estamos en presencia de un régimen que tú sabes cómo opera, que son asesinos, de que son gente que le importa lo que quiera, porque al final no hay organismo internacional que les toque dentro de Cuba. Absolutamente ninguno. Que hay cierta complicidad tanto en los organismos internacionales como en la propia en Cuba. Sabemos cómo opera ese régimen. Era una advertencia, uno puede decir bueno jocosa, pero ya ha habido antecedentes. Está el caso de Chile ya, el caso de yo me reí porque no cambian, ellos siguen siendo los mismos. Por lo absurdo que es, pero yo sé que... En fin, ellos ahí me levantaron un acta de advertencia, me tiraron fotos como un criminal. Para un estudiante de 21 años, primera vez que lo arrestaban, era algo no fuerte, pero sí algo que marca la vida. A cualquiera le marca que te arresten delante de tu mamá y que después arresten a tu madre y que te traten como un asesino. No, y que corran el rumor y te hagan un... Y además de eso, después la vigilancia que tenían en todo el pueblo, la gente, los chivatones, la gente que es triste que nuestro pueblo la gente se presta para eso. Hay mucha gente que entonces empieza a protegerse de ti. También.
Y también, no es que te eche para adelante ni nada. Sí, sí, hay gente que dice, no, porque imagínate, porque nadie sabe por lo que es. Exactamente. Sí, no, porque empiezan a regar una bola, llega, nadie dice que pueden decir lo que sea. Llega, te arrestan delante de ti, nadie sabe por qué te están arrestando y nadie sabe. Por eso es que hay mucha gente que no se mete también. Por eso que hemos visto que damas de blanco en sus barrios, en sus localidades, sí las defienden a veces, pero hay veces que están en el medio de un parque que nadie sabe quién es y en ese momento la policía la arresta y nadie se mete porque nadie sabe por qué. Entonces ellos ahí me tuvieron retenido, en fin. Al otro día yo viajé a La Habana para supuestamente intentar continuar mis estudios universitarios. Era tal vez una manera jocosa de regresar a La Habana, pero es allá donde vivo. Y cuando me presenté en la universidad me dijeron que yo no podía seguir en la universidad, que yo había causado baja, porque supuestamente yo había faltado más de, o sea, no llegaba al mes, pero un tiempo. Porque me habían dicho que alguien en la universidad pues te había comentado que era por ausencia. Sí. La jefa de año, de hecho, cuando ella se reúne conmigo y me dice, mira, no puedes seguir aquí en la universidad porque fuiste dado baja. Yo le pregunté, ok, ¿cuál es el propósito? Y me dice, no, mira, es que faltaste casi un mes. Y yo me pregunto, si yo hubiera estado en la universidad de lunes a viernes, como es el curso regular diurno, yo digo, ok. Pero yo estaba en el curso por encuentro, que por eso es que duró 6 meses en la universidad, porque ahí era tal vez menos visible, pero ya para el régimen era muy, o sea, tal vez no quería ya tenerme en la universidad, ni siquiera en ese curso. Ella me dijo que yo supuestamente había faltado, por faltar a una clase, porque es lo que yo daba, 2 clases al mes, y algunas los miércoles, pero los miércoles yo no tenía que darlo porque ya tenía convalidadas las pruebas de ingreso. Los miércoles no tenía que ir a la escuela, por lo tanto falté una sola vez, y el día que fui ella me dijo simplemente que yo no podía estar en la universidad. Evidentemente esto era la respuesta del régimen a un estudiante universitario, como se la dio después a otro. Si te pones en el tema de la oposición, si te haces visible y además por hablar la verdad en este país, vas a ser discriminado y vas a ser criminalizado como lo es la oposición en Cuba. Me expulsaron de la universidad, pasó el tiempo, en marzo, en abril está la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cancún. No recuerdo si fue en abril o en junio, el 17 de junio exactamente, recuerdo que era el día del cumpleaños de Mario Félix. El 17 de junio viajo a Cancún, allí se me notifica que no puedo viajar, que tengo una prohibición de viaje. ¿En el aeropuerto ya? No, ya yo iba a montar al avión. La maleta estaba dentro del avión, ya yo había pasado por inmigración. De hecho, en el pasaporte aún está el cuño del aeropuerto de salida del país, cosa que es bien preocupante. Y ahora yo, mirándolo desde otra óptica, es un consejo para toda la gente que viaja a Cuba y más que quiera salir y al menos gente de la oposición. Si el régimen hubiera querido desaparecerme, ese mismo día lo hubiera hecho. Porque yo tenía un cuño del aeropuerto que ya yo había salido del país. Y eso es algo que es un testimonio personal, pero es algo que ahora uno ve desde la distancia. Ellos no me dejaron salir del país y ahí se me notificó que tenía una prohibición de viaje. No entendí cuál fue el propósito de la prohibición de viaje y el 20 de julio, esto fue en junio, el 20 de julio, me dirigí hacia La Habana para venir a recibir a Rosa María Payá, que había venido en esos días. Íbamos a recordarla a su padre, a Osvaldo Payá. Se iba a celebrar en La Habana una misa en su nombre y fui arrestado el 20 de julio y es entonces ese día, el día que se me notifica que tengo, además de la prohibición de viaje, una prohibición de movimiento y además que si la Fiscalía Provincial lo determina mi caso, se me abrirá un caso y entonces iré a prisión. ¿Bajo qué cargo? Y ahí fue la pregunta que yo le hice, ¿cuál es el cargo? Ellos me notifican a mí que en las memorias que yo traía y en los libros y en los documentos que yo traía, los que te habían decomisado, que me habían decomisado provincial, que ellos me dijeron que no, que dentro de esas memorias había de todo tipo de materiales contrarrevolucionarios, lascivos y hasta pornográficos. Yo le dije, no, espérese un momento. Vamos otra vez a las pruebas que yo tengo, que ustedes mismos son las que me dieron, no pruebas que yo inventé, pruebas que ustedes me dieron. Aquí, ¿qué es lo que dice? No, ahí dice material contrarrevolucionario, material subversivo, ningún material pornográfico ni nada de eso. Vamos a hacer, pero bueno, tú sabes cómo opera un régimen, que si quería me metía en prisión por lo que fuera. De hecho, sin hacer el delito, sabes que en Cuba existe el delito de peligrosidad social predelictiva y te llevan a prisión simplemente porque ellos quieran hacerlo. Entonces ahí empezó la solidaridad internacional aún más fuerte. Recibí apoyo de distintas organizaciones en Washington, en la propia Unión Europea. Recibí apoyo de senadores y congresistas, no solo los cubanoamericanos, a los cuales agradezco mucho, especialmente a Eliana Ross, que estuvo muy pendiente de mi caso, a Lincoln Díaz Balar, a su hermano Mario,
a todos ellos que estuvieron muy pendientes, al senador de Oklahoma, Lanford, y a la propia organización Christian Solidarity Worldwide de Washington, a todas las organizaciones que estuvieron pendientes, y específicamente a la visita a mí, a Henry Constantin y a los hermanos mellizos allá en Holguín. Los tres estábamos pendientes a juicio, de 4 diplomáticos europeos, entre ellos el cónsul general de la República Checa, el embajador de Polonia y uno de los altos cargos de la Embajada de Italia, una sombrilla, y además de eso, uno de los representantes en Cuba de la Unión Europea. Cuando el régimen vio todo eso, pero estábamos viendo en ese punto que el régimen estaba tratando, como lo sigue tratando hoy, de ganar un espacio en la arena internacional, donde sabe que no lo tiene ya con Estados Unidos porque ya está Trump, pero quiere ganar Europa, al punto de que vemos cómo están las relaciones ahora con España, porque el régimen está interesado en dinero, lo necesita y lo está pidiendo. Y por eso es que está haciendo algunos cambios cosméticos y vende la publicidad de que hay nuevo presidente en Cuba y nos ha apellido Castro, se está abriendo una nueva constitución donde se eliminará el comunismo, se abre el matrimonio gay, todas estas cosas que no es más que puro maquillaje del régimen para tratar de ganar tiempo y dinero a que toda esta transición que ellos mismos han inventado llegue a lo que ellos quieran lograr. ¿Cómo viven los estudiantes universitarios el día a día de Cuba? Mira, yo te voy a ser sincero. Yo recuerdo que en las clases de filosofía marxista-leninista, que era la única filosofía que se da en Cuba, la única que hay, los debates eran de 3 y 4 horas, no dejaban dar clase al profesor, porque veníamos un profesor que nos decía que el dinero es malo, que el socialismo es la esperanza de los pueblos y que el comunismo es vamos a construir, y ese discurso que se vendía muy bien en los años 60, ya ese discurso nadie se lo cree. Sí, pero ya ni el mismo profesor se lo cree. Pero el profesor lo tiene que decir, porque primero el profesor es una persona mayor que tiene 70 años, que aún sigue en esa idea. Parece que esa generación, como lo es la que ha estado dirigiendo en Cuba durante 60 años, se cree todavía esa historia de que el socialismo... Esa generación tiene 80, ya no 70. Bueno, y hasta 90. Y hasta 90. Eran en su mayoría ancianos, gente que nos hacía intentar crear a nosotros que el socialismo es lo bueno, que al menos más que el socialismo, que el comunismo, que la revolución y que esa historia nadie salía aquí. Y los alumnos, porque eran problemas. Los alumnos viven otra vida, otra realidad. Los alumnos, te voy a ser sincero, los alumnos se comían a preguntas al profesor. Nosotros, de hecho, yo era uno de los que menos hablaba y yo me quedaba frío en el sentido de que supuestamente el activista tiene que ver con... No. De hecho, habían personas que hablaban aún más que yo y hacían miles de preguntas y miles de cuestionamientos que llevamos 60 años y nadie nos responde. Entonces los jóvenes de hoy, que sí, son los jóvenes que a la escuela lleva a los desfiles del 1 de mayo, que sí que son los jóvenes que a la escuela lleva, que firmen el día de mañana, si acaso hay que apoyar un fusilamiento o lo que sea, pero son los jóvenes, señores, que hoy tenemos 20 y pico de años, que no tenemos otro futuro que a no ser estar en Cuba, porque hoy la política de Pizarro mojado ya no existe, la emigración se ha convertido, que era en aquel momento la válvula de escape, ya hoy está puesta y el régimen sabe que tiene los días contados. Hoy es 17 de diciembre, además de ser San Lázaro, pues también es un aniversario del cambio del acercamiento entre Raúl Castro y Barack Obama. ¿Qué crees que ha sucedido después? Mira, chicos, yo creo que el cambio de Obama, primero que todo, le dio al cubano de a pie. Los pros y los contras. Al cubano de a pie, al cubano que no está en la política, al cubano que está buscando todos los días con su sudor tratar de llevarse un plato de comida a la mesa. Al cubano le demostró una cosa: 3 años se mantuvo el cambio de política de Obama y todo lo demás y no hubo cambio en Cuba. Al cubano de a pie le demostró que los problemas que ocurren en Cuba, las cosas que están ocurriendo en Cuba, no son por culpa ni del embargo norteamericano ni del gobierno de los Estados Unidos, sino del propio régimen castrista. Eso fue para mí lo que como cubano de a pie fue lo primero que este cambio de política demostró, que Estados Unidos estaba dispuesto a tratar de conversar, a tratar de negociar, a aceptarse entre uno y el otro, pero el régimen castrista sigue en su inmovilismo histórico y sigue ahí mismo y seguirá siendo ahí hasta que estén todos esos viejos ahí desgobernando el país. Pero no creo eso es el tema de un poquitico la ilusión del cubano de... Mira, mucha gente creyó que ahora las cosas sí van a mejorar y ese era el comentario en la calle. Ahora tú verás que todo va a mejorar. Ese fue el día 17. El día 18, bueno, la gente más o menos entendía, oye, qué bien, ahora vamos a ver cómo va esto, ahora tú verás que va mejor. Ahora cuando vamos a estar en Cuba, todo el mundo, los que no eran activistas, porque los que éramos activistas, yo recuerdo ahora el caso específicamente del pastor Mario Félix, fue tirado contra el piso ese mismo día que llegó a Obama, exactamente, frente a su esposa y los más de 50 activistas que fueron llevados presos en La Habana y tantos demás en el país. Entonces, al cubano que no estaba metido en el tema de los derechos humanos, en el tema de la política, sino que es el cubano de a pie, lo que
tal vez vio fue alguna esperanza, pero no en Cuba, sino la esperanza de que fuera el gobierno de Estados Unidos el que ayudara algo a Cuba. Pero todos sabemos cómo funciona Cuba. Cuba es un embudo, la ley del embudo, todo para el régimen y nada para el pueblo. Y Obama hizo muchas medidas que él creyó, tal vez sus asesores se le hicieron creer, porque yo estoy seguro que ellos sabían qué es el régimen castrista. Lo que pasa es que había mucho dinero por el medio, había dinero de los pro-castristas, del engagement, de Engage Cuba y de varias organizaciones que están en el tema de hacer negociaciones, pero no negociaciones mirando para el bien del pueblo, negociaciones para su bolsillo. Estas organizaciones y los demás, y además que estaba Obama, que es una persona que todos sabemos que es liberal, izquierdista, en fin. Pero comunista no. Bueno, comunista no sé si llegar al tema de que mucha gente ve que lo tilda de comunista. Tal vez no el tema de comunista, pero soy una persona liberal y siempre ha sido cómplice con el régimen castrista, de toda la historia. En unos momentos sí, en otros no tanto, pero lo ha sido. Y a veces del Partido Republicano, eso no es tanto de partido, pero la cuestión es de las personas específicamente. Y entonces lo que vio el cubano de a pie fue tal vez una esperanza, pero lo que vimos realmente lo que estaba sucediendo es que el régimen se estaba aprovechando de todo lo que estaba dando Estados Unidos y Obama no pidió nada de lo que estaba dando. Estados Unidos dio, el régimen tuvo... ¿Pero no crees que el régimen cubano nunca se había visto en una posición así? Que alguien en su cara le dijera lo que le dijo Obama, un presidente de los Estados Unidos en el Gran Teatro de La Habana, llámese ahora Lidia Alonso, lo que le dijo de frente a ellos. No sé, a veces el régimen, pocas veces ha estado contra las cuerdas como esa vez. Obama dio un discurso muy bueno, muy bonito, y además no se le deja de reconocer que fue un discurso uno de los más hermosos que al menos yo he podido apreciar sobre el tema de la libertad de Cuba, muy bueno. Pero la cuestión es que al régimen le importa poco lo que hable Obama, lo que hable el que venga a hablar de derechos humanos. El régimen sabía bien claro lo que estaba haciendo y el régimen estaba pidiéndole dinero a los Estados Unidos. Y ese era el momento, que había que, vamos a hacer negociaciones, pero cuando llega el momento, que es el tema de los derechos humanos, el punto, veíamos diálogo tras diálogo, y el cubano de a pie nunca sintió ningún cambio, antes de Obama y después de Obama, antes del 17 de diciembre, después del 17 de diciembre, Cuba nunca cambió. Y Estados Unidos lo dio todo a cambio de nada. Y eso fue lo que sintió el pueblo cubano, de a pie, el cubano que no está pendiente de la política, nunca vio mejoría, nunca vio cambio, como tampoco lo ha visto hasta ahora. Claro. Juan, dime. Acá le preguntan que a qué organizaciones políticas, qué proyectos, que se ha vinculado, se vincula. Mira, yo comencé en la oposición y más bien en la sociedad civil en el Instituto Patmos. El Instituto Patmos promueve la libertad religiosa, promueve los derechos humanos en Cuba. Se fue fundado en el centro de Cuba. Y me gustan muchas cosas de ti, sobre todo que eres un joven y que te expresas muy bien y que sientes lo que estás diciendo. Y a mí, de verdad, siempre me hace muy sincero. Gracias. Pero por sobre todas las cosas, el no partidismo tuyo en cuanto a tema. Eso me gusta mucho. Yo creo que la libertad de Cuba, más allá de ser miembro de un partido, cosa que para nada, al contrario, yo admiro, respeto y apoyo, por eso es que no estoy en ningún partido, porque apoyo a todo aquel con distintas ideas, con distintos proyectos, con distintas cosas, siempre y cuando la meta sea esa, la libertad de Cuba por una vía como la estamos luchando hace más de 20, más de 30 años, una lucha pacífica. 60, En el tema yo te hablo en el tema de la lucha, de la resistencia pacífica no violenta. Todo aquel que tenga un proyecto, una idea, un propósito, y el propósito sea ese, liberar a Cuba de esta tiranía, de esta dictadura, tiene mi apoyo. Y he estado en ese sentido apoyando a todo aquel que lo necesite, sin pertenecer a un partido que no me he involucrado, aunque tengo amplia simpatía tanto por la Unión Patriótica de Cuba, a las cuales admiro, al partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, los cuales llevan una historia desde hace tantos años, y a Félix Navarro, lo cual lo admiro mucho. Y bueno, el Instituto Patmos, como es eso, es un instituto que no tiene membresía fija y que no hay estatutos o no hay tantas cosas así. Y Cuba decide en este caso... Félix es tocayo tuyo. Y más que eso, no solamente porque sea tocayo, sino porque esa familia, que es una familia pastoral, es una familia amada y respetada por muchos aquí en Cuba y aquí en los Estados Unidos. Y con el tema de Cuba decidió... eso es, desde que llegaba hasta que llegaba a la iglesia era todo el mundo saludado. Te metías media hora, de un tramo de 15 minutos, te metías media hora saludando personas. Y eso es algo que habla mucho de esa calidad de persona. Y en el tema de Cuba y de otros proyectos y de otras iniciativas, siempre saben que van a tener mi apoyo, tanto en las redes sociales como en organizaciones, en informes, en lo que se haga, tanto en Naciones Unidas como en las otras organizaciones, que al final muchos decimos, y lo digo yo también,
que a veces no apoyan nada, pero hay que seguirles cayendo arriba. La cuestión no es que, aunque no estén haciendo nada, hay que seguirles tocando la puerta. Uno no se puede ir de esas organizaciones y hay que seguir visitándoles y hay que seguir asistiendo. Y yo creo que la libertad de Cuba, más allá que es involucrarse en un partido, es responsabilidad de cada cubano. Es de cada cubano que quiera un país libre. Dime. Dice Google, a mi juicio, la política empleada por Obama ha sido la mejor. No tuvo tiempo de terminar, con más tiempo y abriendo más, incluso quitando el bloqueo, ese régimen se hubiese desmontado automáticamente. No hubiese más justificaciones. Mira, yo creo que, muy inteligente la pregunta, yo creo que al régimen castrista, más allá de levantarle el bloqueo, de levantar las sanciones que al final le afectan solamente con Estados Unidos, porque yo estoy viendo ahora que España, que es un país europeo, es el tercer socio comercial de Cuba. Está Venezuela, que es el primero, y el número 2, que es China. Entonces, ¿de qué bloqueo y de qué embargo realmente hablamos? Para mí el único, y para el pueblo cubano lo tiene que saber bien claro, el único bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo del régimen que priva a los cubanos, a los propios cubanos, de sus derechos, de sus libertades, que en Cuba hace más de 60 años no hay una elección presidencial, en Cuba hace más de 60 años no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay ningún tipo de libertad, ningún tipo de derecho. Con el cubano de a pie se puede expresar y puede vivir tranquilo en su país, y la única solución que llevamos 60 años es el exilio, es emigrar, porque en tu país te asfixia un régimen que lleva 60 años ahí y nadie lo ha podido tumbar. Pero ojo, porque el régimen está muriendo. Y nosotros, los jóvenes de hoy, tenemos una responsabilidad bien clara con nuestro país, bien clara. Estés donde estés en Cuba, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo. La cuestión desde aquí afuera no es apoyar a los que están adentro, la cuestión desde aquí afuera es hacer lo mismo que están haciendo allá adentro. Lo que pasa es que allá adentro lleva un acto más de valentía, pero desde aquí afuera lleva un compromiso, y el compromiso sigue siendo con Cuba, con esa gente que están allá adentro, pero más que todo con nuestro país como concepto de nación, que somos un solo pueblo. Yo creo que el embargo sí ha hecho, de alguna manera, dañado a la población cubana. Es mi opinión personal. Claro. No a los dirigentes. A eso no le ha quitado ni un segundo de esparcimiento, ni un segundo de tranquilidad. Pero a la población cubana sí, porque bueno, ya sabemos todos los problemas, los pros y los contras que ha traído el embargo. Yo estuviera de acuerdo con el embargo si estuviese mejor implementado. Eso es lo que pero como está, yo creo que al final, mira, yo creo que al final el embargo es una ley que afecta a los que no debe afectar y no afecta a los que tienen que afectar. Yo no he dicho. No, yo voy a aclarar. No es que esté a favor del embargo, y eso hay que mantenerlo. Y lo mantengo. La cuestión es que yo estoy en contra del bloqueo que tiene el régimen. Y ese es el punto. Más allá de las sanciones que le puede hacer Estados Unidos. Eso está claro. Más allá que le pueda hacer las sanciones que le pueda aplicar a Estados Unidos, la posición común que pueda volver a ponerse en la Unión Europea hacia Cuba, que yo lo dudo, pero hay mucha gente en el Parlamento Europeo que está presionando a los dirigentes de la propia Unión Europea, a la señora Federica Mogherini específicamente, para que vuelva otra vez a virarse para atrás ese acuerdo de diálogo político, porque el artículo que está violando es el tema de los derechos humanos. Claro. Félix, tú fuiste organizador provincial de la Federación Estudiantil Universitaria. No, de la FEN, no llegué a la FEN. De la FEN, de la Federación de Enseñanza Media, y que es una organización política de régimen. Estudiantil. ¿Cómo fue el cambio que antes lo apoyabas y ahora más allá de que apoyar? Yo creo que al final los mismos muchachos de la escuela, yo siempre he tenido ese tema de luchar por los muchachos, por la gente, en el caso al menos en la escuela, y los muchachos siempre votaron por uno, y yo nunca fui ni militante de la UJC, ni estuve en el tema de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero a raíz de que entonces llegué a la escuela, fui presidente de aula, después presidente de la escuela, y qué sé yo, y en las escuelas, en el tema aún en esta etapa, no tanto en la FEU, en esta etapa los maestros te moldean mucho y te ponen, si quieren, ellos ponerte en el cargo y ellos así, tú vas para allá. Fueron decisiones propiamente de los mismos maestros. ¿Cómo fue? El cambio realmente llega cuando nos llevan obligados, fue poco a poco. Nos llevan obligados a un acto de repudio de las damas de blanco. El acto de repudio que se le hizo en el segundo aniversario de las damas de blanco. A nosotros nos llevaron a mí. De Laura. Sí, perdón, de la muerte de Laura. A nosotros nos llevaron para allá, nos sacaron de la escuela y nos llevaron directamente para allá a un acto cultural, político, nos habían dicho, que se yo, había pantallas gigantes y todo. ¿A dónde? Cuando llegamos allá en la calle Neptuno, después yo me entero que esa era la sede de las damas de blanco, que era el aniversario de Laura Payán. Uno no sabía nada en Cuba, nadie sabe. O los que lo saben son muy pocos. ¿Qué son las damas de blanco? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quiénes son esa gente? Porque el régimen de lo que vende de ellos, que son mercenarios, que son terroristas, que son gente mala. De hecho, el otro día en mi barrio había una que preguntaba que si las damas de blanco eran las que te quitaban los niños.
entonces no entendía, no sabía nada. Hay mucha gente. Moralmente. Pero cuéntame cómo fue el cambio. Y entonces me llevaron ahí y a mí eso no me gustó. Gente que empezaron a gritarle, a decirle ofensas a esa gente que yo ni siquiera sabía quiénes eran. Y a partir de esa fecha yo como que veo que ya me empiezo a dar cuenta, tengo 17 años, poco a poco, y después comienzo a ser oyente de Radio Martí. Y ahí entonces, a raíz de Radio Martí, es que comienzo a aprender de qué son los derechos humanos, qué es la lucha del pueblo cubano, cuál es la historia real cubana. Y después entonces conozco a Mario Félix y a su esposa Yoaxi, a raíz de que nos conocemos en mi misma iglesia, porque en la iglesia mía se hace aún todavía la convención de los bautistas. No, yo era miembro, era miembro de la iglesia bautista allá en Cuba, en el Calvario específicamente, y ahí nos conocimos Mario y Félix y yo. Entonces, a raíz de esa relación que ya yo lo conocía de él, por los arrestos, por las multas que le habían puesto, las actas de advertencia que le levantaban a él, recuerdo una específicamente que le levantaron a él junto a Omni de Zona Franca, David, de Omni Zona Franca. A raíz de todas esas cosas lo conocí a él y nada, empezamos una amistad, él, su esposa Yoaxi, que es para mí mi segunda mamá, una familia. Y más allá de la fe, entonces comenzamos, sin él... Si no es tan vieja. Bueno, se lo voy a decir ahí en público, vamos, está tirando... No, es que mi mamá tiene la de Yoaxi. Pues entonces comencemos poco a poco a dar primeros pasos en la propia premiación del Instituto Patmos. Sabes que el Instituto Patmos tiene entrega un premio anual, ya se ha dado 5 ocasiones. El de este año fue el doctor Eduardo Cardet, que es para nosotros un ejemplo bien importante de lo que es luchar por la libertad de Cuba. Una persona que lo ha entregado todo y el Instituto Patmos le dio este año el premio. Y ahí poco a poco comencé a involucrarme como lo que es ya descubrir un poco más allá de lo que es la historia, no solamente en Cuba, porque por ejemplo en el Instituto Patmos conocí de quién era Jerzy Popieluszko, de qué era la Polonia soviética, la Polonia comunista, la Unión Soviética, que había sido el comunismo allá y que habían hecho los polacos, los soviéticos para levantarse de esa opresión, y a raíz de todas esas cosas conocí lo que era realmente ser un activista por los derechos humanos en Cuba, a raíz de conocer a Mario y a Yoaxi personalmente. Y de ahí para acá han venido, he estado apoyando distintas organizaciones, distintas iniciativas más que todo, y seguiré apoyando siempre y cuando llegue el fin del cubano. Yo me he reído mucho y por eso me gustaría que me explicara, porque me he reído mucho de una iniciativa que me parece muy justa, pero un poco soñadora, de que para el 2019 podrían o piensan enjuiciar a determinadas personas del régimen cubano. Y bueno, uno de los que están en la lista tiene 86, otro tiene 90, otro tiene... Entonces me pregunto, porque yo me he reído mucho de eso aquí, pero lo vi en tu perfil de Facebook y dije, caramba, es bueno, porque igual el que esté equivocado soy yo. ¿Cómo piensan hacer un juicio a un señor que tiene 86 años? Ojalá y suceda, pero lo vimos en Eric Honecker, que estuvo un año en la calle y salió a morirse a la calle. Mira, más allá de, primero que todo, eso es una noticia que yo he compartido en mis redes sociales, todo lo que tenga que ver con Cuba, yo siempre lo comparto en mis redes sociales, siempre y cuando sean noticias que a las personas, sobre todo en Europa y aquí en América Latina, les puedan interesar de lo que está ocurriendo en Cuba. Es una noticia que primero que todo no trabajo con esas personas que lo están haciendo, es una comisión internacional, se llama la Comisión Internacional de Crímenes, fiscalizadora de crímenes de lesa humanidad, justicia Cuba. Es una iniciativa que se está llevando, de hecho hace poco estuvo en la propia sede de la Organización de Estados Americanos. Realmente el castrismo ha cometido crímenes. Y no estamos buscando ni venganza. No, es lo que yo creo, ¿no? No estamos ni buscando venganza, ni va a ser esto una cacería de brujas. Pero realmente aquellos que cometieron asesinatos y crímenes, tiene que haber justicia con transicional. Ahora, más allá de llegar o no a hacerle justicia a esas personas que cometieron crímenes y nadie se los va a quitar de encima, que han hecho crímenes, que hay sangre en sus manos, más allá de eso, es lo que yo creo, y es mi visión, es lo que yo creo de todo esto que se está haciendo, es llevarle al mundo de que en Cuba hay criminales y que en Cuba se han cometido asesinatos, y esos asesinatos que mucha gente, señoras, en el mundo no los conoce, no todo el mundo conoce, de West Palm Beach para allá arriba, nadie sabe qué es remolcador 13 de marzo, ni hermanos de rescate, ni tantos fusilados, ni tantos desaparecidos que hay en Cuba. No estamos hablando de eso, es llevarle a las instituciones internacionales, a los organismos internacionales, los crímenes del castrismo.
que los conozcan, que se sepa, que se haga en la Organización de Estados Americanos una reunión como la que se hizo hace poco, donde el propio secretario general, Luis Almagro, estaba hablando de los crímenes del castrismo. Y estamos hablando de que ese tema no puede quedarse atrás. Carlos Roque siempre ha dicho una frase, y es prohibido olvidar. Y no estamos buscando ni odio ni venganza, porque no lo tenemos en nuestros corazones, no lo queremos. Pero tiene que haber justicia con aquellas personas que han sido víctimas de ese régimen, víctimas en primera instancia. Y yo lo que creo realmente, más allá de que se haga efectiva o no, cosa que dudo realmente, que se pueda encarcelar a unas dictaduras que están dentro de su país, hay que demostrarle al mundo de que en Cuba se han hecho crímenes, de que en Cuba esa dictadura se han hecho y sigue haciendo violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que yo creo que esta Comisión Internacional va a tratar de hacer. Tal vez la gente diga, bueno, no van a poder juzgar a Raúl Castro, a ninguna de esas 42 personas que hay en esa lista. Más allá de que se logre o no juzgar, la cuestión es señalarlo y demostrarle a las instancias internacionales de que en Cuba pasó esto y que el mundo tiene que conocerlo. Y que esos criminales algún día, si la historia y el tiempo nos alcanza, llegaremos a juzgarlo por sus crímenes y llegaremos a juzgarlo con garantías constitucionales y con garantías transicionales en ese momento. Claro. He visto en tu perfil de Facebook muchas fotos ya acá en Estados Unidos. ¿Estás viviendo aquí o dejaste Cuba? Mira, dejar Cuba yo creo que eso no va a suceder nunca. Nuestro país, la patria, que no es la patria que ellos venden, no son los cubanos contrapropistas de los cubanos estatales. Sector estatal y del sector estatal. Yo creo que yo soy cubano. Y de ahí a punto y final. No llega no hay apellido, el apellido te lo dan ellos y el apellido de ellos no los quiero. La cuestión es, yo creo que es hora. O sea, tú me preguntabas si estaba viviendo aquí o no. Por el momento me mantengo aquí en los Estados Unidos. Me mantengo aquí porque quiero estudiar, porque sé que en Cuba no me van a dejar estudiar. Obvio. Quiero prepararme, porque yo creo que... ya me empezaron. Ni me van a dejar trabajar porque tampoco lo van a hacer. Quiero prepararme, quiero estudiar aquí en los Estados Unidos, donde quiera que pueda estudiar, porque yo creo que el futuro de Cuba depende mucho de hoy, de lo que tú hagas hoy. Y yo sí quiero, y lo he dicho públicamente, servir en el futuro de Cuba. No me interesa ni ser presidente, nada de esas cosas, porque eso son aspiraciones personales o aspiraciones políticas que hoy, en el momento que está Cuba, no es el momento de hacer. Un disparate no es el momento de hacer. Pero sí prepararse para el futuro de Cuba, porque al final los Castro no van a vivir la vida entera. Yo tengo 20 años. Ya ellos están para atrás y uno tiene un futuro por delante, además uno tiene que prepararse. Yo creo que es el momento de prepararse, de estudiar. Y bueno, en el tiempo entre lo que llega y va, también es soñar con hacer política aquí en Estados Unidos. Felicidades. Gracias. Yo te respeto mucho, la verdad. Dime, Rafa. Sí, aquí hay todo un debate en el chat de que si que si porque eras líder de la FEN, que si eres un chivato, y todo este tipo de cosas. Tú sabes que aquí la gente... Yo le estaba explicando a Rebeca, muchos adolescentes, porque es lo que uno en esa edad, se hace miembro de la FEN o de la JC, más bien no por política, sino por orgullo, porque normalmente son los mejores estudiantes, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero de hecho, te sacan por eso. Te sacan siempre por eso. En el menos al tema de la FEN. Ya después que tú llegas a la FEU, sí tomas un papel más activo en el tema de la represión, en el tema porque ya tienes más conciencia. Con 16, 15 años, a mí realmente me obligaron a un acto de repudio, yo ni siquiera sabía que era eso. Y después me llevaron a tantos actos y qué sé yo, y te llevan para el 1 de mayo, y te llevan para aquí, y te manipulan, y te ponen un cargo que ni siquiera tú eliges. Te ponen los mismos profesores, o simplemente eres buen estudiante, te ponemos el presidente del aula o presidente de la escuela. Y venga, para que yo no dar la clase que la de este. Sí, te voy a dar un comentario de Elsa Pardo que me pareció muy interesante ahorita cuando estaban hablando de lo de Obama. Dice, yo nunca he oído que los demócratas apoyan al régimen castrista. Yo soy demócrata y jamás he defendido ni apoyado al régimen castrista. Recuerdo que antes que Reagan visitara Miami, la mayoría de los cubanos eran demócratas, como Lincoln Díaz Balar, etc. Pero al decir Cuba sí, Castro no, se cambiaron de partido. Bush también les dijo a los cubanos todo lo que querían oír. Los religieron y votaron por su hermano Jeb Bush. Y al final... Mira, más allá de la política local en el tema de Estados Unidos, la libertad de Cuba está en nuestras manos y tenemos que conquistarla los cubanos, más allá de ser demócratas, ser republicanos. Eso no nos parcialicemos en este tema de que los republicanos apoyan y que los demócratas no apoyan. Yo lo que sí creo es que hay tantos republicanos que apoyan la libertad de Cuba como hay republicanos que están a favor del comercio con Cuba y del tema de las relaciones con Cuba sin pedir derechos humanos. Y en el tema de los demócratas, no hablemos por ejemplo de un Patrick Leahy que fue a Cuba y en 4 días se gastó $11,000 de dinero federal, que es senador de Arizona, el senador demócrata de Vermont, junto con el otro
señor Bernie Sanders, y Jeff Flake, recordemos el senador de Arizona, que siempre está tirándole, o sea, en el sentido a favor del castrismo, y son personas que van a Cuba y no hablan de derechos humanos para no molestar al gobierno cubano. Eso fue lo que dijo Patrick Leahy cuando estuvo allá, dijo no hable de derechos humanos porque no quería molestar al gobierno cubano. Entonces, realmente más allá de ser republicano, ser demócrata, hay muchas personas que quieren el tema de las relaciones con Cuba y son precisamente del Partido Demócrata, pero hay también personas del Partido Republicano. Realmente no... Partidizar el tema creo que es que la cuestión hay que diferenciar el tema de la política local y el tema de la política de Cuba. Son cosas totalmente diferentes. Los cubanos. Exactamente. Dime, Rafa. Nada, estoy aquí leyendo estas cosas. Dice Juan y te pregunta que si Cuba, a ver, porque que si este país algún día que no está muy lejano fuera libre, que si volvería a vivir allá. Totalmente seguro. Sí, bueno, si estás hablando de participar en la reconstrucción política de nuestro país. Totalmente estoy convencido, absolutamente convencido de que cuando las condiciones hoy y lo mantengo antes de... Bueno, pero mañana no, hoy. Bueno, hoy. Digo porque si te pasa como a mí, tienes familia, tienes un nieto aquí, tienes otro aquí. Yo tengo toda mi familia en Cuba. Ese es el punto. Yo tengo toda mi familia en Cuba. Y más allá de que mi familia, en Cuba están las amistades mías que dejé, están la gente que está luchando todavía en Cuba y seguirá luchando y siguen luchando y los admiro y los respeto y los respetaré siempre. Pero sí, totalmente convencido de que cuando las cosas estén propensas a un cambio en Cuba, regresaré a Cuba. Yo te voy a ir a visitar. De hecho, voy a tratar de regresar. Quiero a ver si puedo regresar a Cuba. Si te lo permite. Bueno, si me dejan entrar al menos a Cuba. Dice Adrián Cabrera Sugo, quizás no coincida. Ojalá, yo también coincido. Hay que ir a Cuba. Yo sí creo que hay que ir a Cuba. Yo no soy de los que dice, no, ya borra la puerta, cierra la puerta. No. Es que eso es lo que el régimen quiere realmente. Exacto. Dice Adrián Cabrera Juan, quizás no coincide en cada punto que Irina plantea, pero este muchacho representa las inquietudes y ansias de mi generación. Mucho ánimo. Gracias, muchacho. Gracias. Déjame buscar por YouTube, que no he leído nada de YouTube. Ay, Dios. Dice que de nombres de luchadores anticastristas que admiras, tú te preguntas. ¿Nombres de cómo? De luchadores anticastristas, de líderes anticastristas. De líderes anticastristas, yo por ejemplo admiro mucho a Félix Navarro, el ex prisionero de la causa de los 75, a Iván Hernández Carrillo, a José Daniel Ferrer, a los propios que están ahora aquí más acá, por ejemplo, ahí propio Mario Félix, tanta gente que hay aquí, Marcel Felipe, que es uno de los que yo creo que más está haciendo aquí en el exilio por el tema de Cuba, Marcel Felipe, la propia gente del directorio, del directorio democrático, mucha gente que apoya, más allá que el líder, apoya a cualquiera que apoye la libertad de Cuba. No. Juan, ya fuera de tema, porque ya igual se acaba el tiempo, René te pregunta que si Raúl tiene un apartamento en el Forza, que si es verdad. Mira, bueno, no viene el caso, pero te lo puedo contestar si Félix me permite salir del tema. Lo dudo, porque Raúl Castro, primero, no es su filosofía de estar viviendo en un edificio como el Forza, tan visitado, donde se esté tan expuesto, así que lo dudo un poco. Yo sé que en el último piso del Forza, pues hay el Ministerio de Comunicación, tiene algo militar ahí, que tiene arriba de comunicaciones, que al principio era por lo de Radio Martí, después se mudaron para arriba del edificio que está en 12 Malecón de los Pecados, pero ellos siguieron teniendo esa oficina ahí. Sé que debajo de la torre, que es el último piso del Foxa, pues también hay un privado bastante inaccesible, que bueno, Raúl mismo va a comer ahí, han ido otros dirigentes a comer ahí, que es en el piso debajo del restaurante Foxa. Pero tener un apartamento ahí lo pongo muy en duda. Él no creo que se exponga tanto a estar viviendo ahí, tener un apartamento. Y si fuera en caso para tener una experiencia, pues, amorosa, escondida y eso, pues tampoco lo tendría ahí. Está demasiado puesto en el medio del vedado. No creo. Para eso tiene 11 millones de casas para hacer eso. Entonces, si lo tiene que se cuide, el otro día cogió candela. Sí, es cierto, verdad que sí, que se quemó el parte de Forza. Bueno, nada, muchísimas gracias, Félix. Gracias a ti. De verdad, fue un gusto subirte y a conversar contigo y conocerte personalmente, que hasta ahora no habíamos hablado por teléfono. Nada más por teléfono. Dale. Chao, usted ya sabe. Mañana nos vemos aquí, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chao. Hola Juan, ya estamos en la tercera semana de diciembre, hay que correr el conteo regresivo. Ya hoy es lunes, comienza la tercera semana de diciembre
Y si no estás listo para celebrar las fiestas, para celebrar la Navidad, para recibir el 2019 con un cuerpo espectacular, ¿qué esperas? Ven aquí a My Cosmetic Surgery. Recuerda que estamos abiertos todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pero si tú crees que ya no te da tiempo a recuperarte para celebrar el fin de año espectacularmente, bueno, pues puedes venir a aprovechar los especiales del mes de diciembre y hacerte cualquier otro tratamiento que no sea invasivo. Óyeme, en cosmetología hay tantas cosas que uno viene, se hace los tratamientos y cuando se mira al espejo, echaste por lo menos 5 o 6 años atrás. Aprovecha, no dejes que te agarre el 2019 con las mismas inconformidades que has tenido toda la vida. Recuerda que lo que te hagas te va a durar para siempre, porque somos la clínica número 1 de toda la nación. My Cosmetic Surgery, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.